El día de hoy vamos a abordar sobre el tema de intervalos. ¿Pero qué son los intervalos? Los intervalos son conjuntos de números que nos indican desde dónde hasta dónde se extiende ese conjunto de números. Dentro de los intervalos nosotros tenemos el intervalo abierto, el intervalo cerrado, el intervalo semiabierto a la derecha y el intervalo semiabierto a la izquierda. Estos intervalos se representan mediante una simbología en particular. Por ejemplo, el intervalo abierto se representa de esta manera, A, B, con el uso de corchetes hacia afuera. El intervalo cerrado se representa de esta manera, con el uso de corchetes hacia adentro o de corchetes normales. El intervalo semiabierto a la derecha se representa de esta forma, es decir, está abierto a la derecha pero cerrado a la izquierda, y el intervalo semiabierto a la izquierda se representa de esta manera, abierto a la izquierda pero cerrado a la derecha. Los intervalos se usan para expresar el dominio o el rango o recorrido de una función, es decir, para indicarnos desde dónde hasta dónde se extiende esa función, y también tienen otros usos, pero vamos a ir explicando cada uno de ellos detenidamente. Analicemos lo del intervalo abierto. Como yo les dije hace un momento, el intervalo abierto se representa de esta manera, con los corchetes hacia afuera. ¿Pero qué significa intervalo abierto? Significa que es el conjunto de números entre A y B, pero sin incluir A y B. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro conjunto de números, digamos que nosotros tenemos el A aquí y el B acá, ¿ya? El intervalo abierto significa que todos los números entre A y B están incluidos, pero el A y el B no están incluidos. Y expliquemos esto con un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos el intervalo abierto menos 3 y 8. ¿Qué significa eso? Digamos que aquí tenemos el menos 3 y acá el 8. Significa que todos los números entre menos 3 y 8 están incluidos, pero el menos 3 y el 8 no. Es decir, está incluido el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 7.99. Pero el 8 no está incluido, ¿ya? Entonces, los intervalos abiertos gráficamente se representan con unos puntitos, digamos como unos círculos de esta manera, ¿sí? Sin rellenarlos. Cuando ustedes vean esto, significa que estamos hablando de un intervalo abierto, ¿ya? El intervalo abierto, en términos de números, significa que todos los números mayores a menos 3 y todos los números menores a 8 son los que intervienen en ese intervalo abierto, pero no el menos 3 y no el 8. Ahora, ¿qué es el intervalo cerrado? El intervalo cerrado significa que el conjunto de números entre A y B, todo el conjunto de números entre A y B, incluidos A y B, forman parte de ese intervalo. Y veamos con el ejemplo. Menos 3, 8. Si nosotros vemos este intervalo, significa que menos 3 y 8 y todo el conjunto de números entre menos 3 y 8, incluyendo menos 3 y 8, forman parte de ese intervalo. Es decir, los números mayores o iguales a menos 3, es decir, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 8. Y los números menores o iguales a 8, incluyendo el 8. En el intervalo abierto que vimos hace un momentito, no incluíamos ni A ni B, es decir, ni el menos 3 ni el 8. Por eso decíamos solamente los números mayores a menos 3, pero no decíamos mayores o iguales, solamente mayores a menos 3 y menores a 8. En este caso incluyen A y B y gráficamente se representan con un círculo rellenado. El intervalo semiabierto a la derecha significa
que incluyen todos los números entre A y B, incluyendo el A, pero sin incluir el B. Y si nosotros graficamos, tenemos aquí el número A y tenemos acá en un círculo sin rellenar el elemento o el número B. ¿Por qué sin rellenar? Porque cuando nosotros tenemos intervalos abiertos expresamos con un círculo sin rellenar y con intervalos cerrados con un círculo rellenado. Entonces, este intervalo semiabierto a la derecha significa que todos los números entre A y B están incluidos, pero solamente incluido el A, más no el B. Si nosotros nos fijamos en el ejemplo que estuvimos poniendo, sería menos 3,8 expresado de esta manera. ¿Y qué significa? Que son los números mayores o iguales a menos 3, es decir, el menos 2, el menos 1, el 1, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 7,99. Pero el 8 no se incluye porque es un intervalo semiabierto a la derecha. El intervalo semiabierto a la izquierda es el conjunto de números. Asimismo, entre A y B, entre A y B, todos los números entre A y B, en el cual no se incluye A, pero sí se incluye B. Y si nos vamos al ejemplo con el que hemos estado trabajando, tenemos menos 3,8. Es decir, todos los números entre menos 3 y 8, sin incluir el menos 3, pero incluyendo el 8. Es decir, todos los números mayores a menos 3, fijémonos que aquí ya no pongo mayores o iguales, sino solo mayores a menos 3, y menores a o iguales a 8. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros comprendamos cada uno de estos intervalos para usar la notación correcta. Recordemos que un intervalo abierto usa los corchetes hacia afuera, es decir, así. Un intervalo cerrado usa los corchetes hacia adentro. Un intervalo semiabierto a la derecha, de esta manera, y un intervalo semiabierto a la izquierda de esta manera. Una forma también de comprender los intervalos significa que cuando es cerrado, quiere decir que incluyen todos los elementos de ese conjunto de números, incluyendo los extremos. Y cuando es abierto, no incluyen los extremos. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. En el literal A nosotros tenemos a la variable X que va a tomar valores mayores o iguales a 8 y menores o iguales a 15. Es decir, va a tomar valores de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto representado en forma de intervalo con la simbología del intervalo es igual a 8,15 con los corchetes hacia adentro y este es un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque en un intervalo cerrado incluyen también los extremos. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí nos dice que la variable y va a tomar valores mayores a menos 3 y menores o iguales a 1. ¿Qué tipo de intervalo tenemos aquí? Si nos fijamos, acá solo dice mayores y acá dice menores o iguales. Entonces, colocamos primeramente nuestros números, el menos 3 y el 1. Acá como dice menores o iguales a 1 significa que el 1 también se incluye y por lo tanto a la derecha nosotros vamos a tener cerrado nuestro intervalo. Y acá como no tenemos mayores o iguales sino solamente mayores, ya significa que es abierto. Y nosotros tenemos un intervalo semiabierto a la izquierda. ¿Ya? Porque en la parte izquierda no se incluye ese extremo. Es decir, se incluyen todos los números entre menos 3 y 1, pero se incluye solamente el 1, el menos 3 no se considera. En el siguiente ejemplo, en el literal C, nos dan a nosotros ya el intervalo y nos dicen qué tipo de intervalo es y que grafiquemos, ¿sí?
Este intervalo es un intervalo abierto, ¿sí? Por la simbología podemos saber que es abierto porque acá arriba vemos que los corchetes hacia adentro son cerrados y los corchetes hacia afuera son abiertos. Es un intervalo abierto. Entonces, ¿esto qué significa? Que los números entre menos 1 y 12 forman parte de este intervalo, pero el menos 1 y el 12 no están dentro. Y gráficamente nosotros podemos ponerle aquí al menos 1, acá al 12 y decir que todos estos números están incluidos, pero el menos 1 y el 12 no. Y recordemos que para graficar un intervalo abierto utilizamos círculos sin rellenar. Ya, este es un abierto. Y si nosotros queremos representar este intervalo en la forma de acá, podemos decir que X toma valores mayores a menos 1 y menores a 12, ¿ya? Pero nunca toma valores iguales a menos 1 o iguales a 12. Esta sería la forma contraria de expresar. Vamos con el último ejemplo. ¿Qué tipo de intervalo tenemos aquí? Tenemos un intervalo semiabierto a la derecha. ¿Por qué? Porque si el corchete está aquí para adentro, significa que hasta aquí llega el límite y que se incluyen todos los valores entre menos 5 y menos 1, pero también incluido el menos 5. El menos 1 no se incluye porque en esta parte tenemos abierto. Y gráficamente, esto sería que nosotros aquí tenemos el menos 5, acá tenemos el menos 1 e incluyen todos estos elementos. Incluye el menos 5, por eso tenemos el círculo rellenado, pero el menos 1 no incluye. Y es un intervalo semiabierto a la derecha. Ahora, representado en términos de signos mayor que, menor que, sería, podemos decir que, por ejemplo, t, que es una variable cualesquiera, asume valores mayores o iguales a menos 5 y menores a menos 1. Si nosotros nos fijamos, al lado de acá incluye mayores o iguales, es decir, el menos 5 también, y acá solamente menores a menos 1.